Muy buenos días, un día por supuesto muy especial para todas las personas, no solamente para las mujeres, una nueva conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Hay muchas actividades desarrollándose durante este viernes 8 de marzo, entre paréntesis también es el cumpleaños de mi hermano, así que le mando un abrazo profundo a mi hermano porque está de cumpleaños, gracias hermano por existir. Y nosotros acá en Radio Universidad de Chile tenemos una programación especial vinculada con el 8M y por supuesto el semáforo también se hace parte de aquello. Vamos a estar conversando con Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y de la cooperativa La Cacerola, quien nos va a contar respecto a la acción feminista anti-extractivista por el Día Internacional de las Mujeres que se va a realizar ahora mismo. De hecho, ella rápidamente va a poder movilizarse para estar también en esa actividad. Ahora, a las 10 comienzan las actividades. Y en un ratito vamos a estar conversando con Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de nuestra universidad, porque nos parece interesante también como medir desde nuestra institución, ¿no? La Universidad de Chile tiene un compromiso con la equidad de género que viene trabajándose muchos años. Y claro, queremos conversar con Carmen Andrade de cómo vemos desde la Universidad de Chile cuáles son las acciones que se han tomado, cómo se evalúan aquellas, cuáles son las deudas en las que debemos seguir trabajando y más, todo en búsqueda de que también la primera universidad del país pueda ser un ejemplo en términos de equidad de género. Así que todo eso se viene en el programa y partimos escuchando quizás a una de las mujeres más inspiradoras, poderosas, bella y terrible, Violeta Parra, con esto que se llama Maldigo el alto cielo. Y bueno, esta semana hemos dicho que hay muchísimas actividades vinculadas con el 8M. Hoy día mismo, a esta hora, está partiendo una actividad organizada
desde la Marcha Mundial de Mujeres, la Asamblea de Mujeres y Disidencias, que se va a estar realizando con una cordelada y pintar. Además, esto también en preparación de lo que va a estar pasando desde las 6 de la tarde en la Alameda, ¿no? Y para hablar de esta actividad estamos con Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y de la cooperativa La Cacerola de Ñuñoa. Francisca, muy bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, bien. Día intenso, jornada con muchas cosas. Sí, estás haciendo un gesto mágico, por lo cual agradecemos de que estés aquí al mismo tiempo que está partiendo la actividad. Y quizás lo primero que quisiera preguntarte, Francisca, pensando desde los activismos, ¿no? Uno podría decir, esta semana hemos tenido un avance importante, ¿cierto? A propósito de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Y uno podría, y seguramente van a aparecer voces hoy día que digan, oye, ya, pero en serio, ¿para qué siguen marchando si hay tantas cosas que ya están resueltas? Bueno, hablemos de lo avanzado y lo adeudado. Bueno, podría tomar muchos puntos, pero como soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, obviamente uno de los temas que nos parece muy relevante es vincular el extractivismo como el patriarcado. A ver, el extractivismo es la extracción ilimitada e intensiva de la naturaleza que deriva en lo que es el agronegocio, la megaminería, el modelo forestal, la salmonicultura y toda una cadena de producción que ha generado históricamente contaminación y despojo territorial. Y nuevamente las mujeres, las niñas y las disidencias somos las más afectadas en estas consecuencias del extractivismo. O sea, una forma histórica de cosificación, de destrucción y manipulación de la naturaleza ha operado en nuestras propias corporalidades. O, por ejemplo, las zonas de sacrificio, que nos gusta hablar de territorio en sacrificio, con la presencia de termoeléctricas de carbón, Quintero, Puchuncaví, Mejillones, otras territorialidades. Son territorios que, por ejemplo, la mayoría son mujeres las que habitan ahí. Segundo, donde hay feminización laboral. Tercero, donde hay una intensificación de los cuidados porque hay personas enfermas, porque hay escasez hídrica, porque hay contaminación, hay enfermedades asociadas a esas actividades y justamente vemos esa interrelación como una violencia estructural. Y en ese marco, Chile seguimos en una política que no solo es aún extractivista, sino se ha intensificado. Por ejemplo, en estos 2 últimos años, para hablar de este sector, se aprobó la expansión de la minera Los Bronces o la hidroeléctrica Alto Maipo. Entonces, claro, usted me dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con las mujeres? Porque las mujeres somos parte de los territorios, somos las más afectadas y al mismo tiempo somos las que más nos movilizamos por esta relación histórica de protección, de cuidado, de relación con la naturaleza, con el cuidado de la semilla, con el cuidado de las aguas, y no solo en contexto rural, sino también en contextos urbanos. Entonces, nos parece muy importante hablar de violencia extractivista y solo te doy otro dato que es súper interesante. Una de las zonas emblemáticas en Chile de extractivismo, de agronegocio agrotóxico, es la región de Valparaíso, Cordillera. Al mismo tiempo, uno de los sectores con mayores índices de lesbofeminicidio. Y ahí hemos hecho un trabajo interesante con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, de ver, bueno, cuando los territorios son despojables, ¿qué más despojable que cuerpo de mujeres no deseantes de la masculinidad hegemónica? Que es el caso de Nicole Saavedra, que ojo, ella y su madre también trabajaron como temporeras. Entonces ahí hay una profunda interrelación que nos interesa muchísimo visibilizar y que no ha sido tan notorio, diríamos, desde los feminismos, podríamos decir, más clásicos. Claro, hay varias entradas posibles. Yo quiero irme primero a la macro, ¿no? Contextual, porque también desde los ecofeminismos se instala una relación entre la lógica extractivista y el patriarcado, ¿no? Claro. Pensar la naturaleza como algo despojable, ¿cierto? Como algo que está ahí para ser tratado, ¿no? Para que está al servicio del hombre, no de la comunidad, del hombre, Sí. ¿cierto? Y es literal. Claro, y Desde que la- por lo tanto puede ser cierta esta lógica extractivista de que a partir de esta mirada de desarrollo puede ocupar un territorio, despojar al territorio de sus riquezas y luego moverse a otro. Y ahí tenemos, ¿no? La historia y lo que va dejando atrás. Sí. Entonces, hay una mirada que tiene que ver básicamente también como el hombre se piensa a sí mismo como corona de la creación y siente que tiene derechos sobre los territorios. Absolutamente. O sea, si tú piensas, la opresión histórica que hemos habitado las mujeres también tiene que ver con una visión de mundo moderna, civilizatoria, que aplica el mismo criterio hacia la naturaleza. No nos entendemos como parte de la naturaleza, sino más bien como entidades superiores. Y es por eso que toda esta visión de los feminismos territoriales
territoriales, comunitarios o ecofeminismo, recuperamos o son parte de nuestras luchas mujeres de pueblos originarios, afro, migrantes o de sectores campesinos populares que han tenido esta relación más intrínseca y que obviamente una de nuestras disputas es, podríamos decir, frenar esta dicotomía entre naturaleza versus cultura o civilización y entendernos como parte de esa interrelación. Y ahí hay un gran aporte, por ejemplo, las feministas comunitarias de Bolivia, de Guatemala, en esta triada cuerpo, tierra, territorio. Lo que se le hace a la tierra, despojándola, contaminándola, secándola, se construye a nivel del territorio como identidad, donde vive en espíritu, donde se construye nuestra memoria histórica, y eso también afecta a nuestros cuerpos. Claro. Entonces, es interesante, esa triada nos ha permitido también vincular feminismo con la posibilidad de la superación del extractivismo y de la actual crisis climática y ecológica que habitamos. Claro, y ahí además hay una cosa que es muy interesante porque se mezcla, como tú dices, no es casual de que sean las mujeres de naciones con donde se piensa la multiculturalidad como un valor, ¿cierto? Sí. Y no como un riesgo, y en donde se escuchan de manera mucho más activa la sabiduría de las primeras naciones. Bueno, de hecho, esta actividad que estamos con la Marcha Mundial de Mujeres y la Asamblea de Mujeres y Disidencia, el Movimiento por el Agua y los Territorios, lo enmarcamos en una frase de resistencia feminista contra la violencia extractivista, que remite a también toda la elaboración de consigna que ha hecho la Red contra la Violencia. Igualmente, hoy distintas colectividades feministas situaron la idea de resistencia feminista ni un paso atrás, o sea, eso sería una consigna un poco, podríamos decir, consensuada entre distintos sectores, donde justamente las voces más relevantes en esta relación, por ejemplo, estamos invitando a organizaciones de mujeres mapuche, la Red de Mujeres Mapuche acá en Santiago, o organizaciones de mujeres migrantes, disidencia, organización migrante, porque, por ejemplo, en términos del agronegocio y el agrotóxico, la mayoría de quienes ejercen el rol de temporeros, temporeras, y muy, podríamos decir, vinculado con los efectos del monocultivo y la exposición a intoxicaciones, son mujeres, y hoy mujeres migrantes, haitianas, dominicanas, colombianas. Entonces ahí esperamos que lleguen prontamente la organización Migranta para dar nuestra perspectiva, así como también hemos asumido otra reflexión de que el extractivismo igualmente es racismo ambiental, porque esos territorios son racializados en su lógica despojable, entonces no son solamente mujeres, sino negras, mujeres indígenas, y es por eso que también va a participar negrocéntricas. Entonces hemos posibilitado el interrelacionar una mirada antirracista también, sí, en términos de la defensa de las aguas y de los territorios, que nos parece muy relevante. Por eso para nosotras es un hito fundamental, cada 8 de marzo, o estar un bloque, o hacer algún tipo de acción que visibilice todas estas interrelaciones que, insisto, están presentes, y no quiero minorizar las otras. Obviamente para nosotras es fundamental el reconocimiento de los cuidados, la sindicalización, los derechos laborales, los derechos sexuales y reproductivos. Pero somos muchas. Pero exactamente, pero muchas veces esta arista, por ejemplo, no es tan notoria. Yo creo que igual ha ido avanzando, pero todavía nos queda harto por caminar. Claro, estamos conversando con Francisca Fernández, integrantes del Movimiento por el Agua y los Territorios, del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M, y pensaba en esto que decías, ¿no?, de los feminismos transexacionales, siempre me confundo, ¿no? Esta idea de que no es lo mismo ser mujer indígena, no es lo mismo ser mujer y parte de la diversidad, no es lo mismo ser mujer migrante, ser mujer rural, etcétera, ¿no? Y acá también aparecen otra de las muchas aristas que tiene, ¿cierto?, el orden patriarcal en el que vivimos, y que también tiene que ver con el empobrecimiento de las mujeres. Y cuando decías esto, también las consecuencias del cambio climático la están viviendo las mujeres pobres, y en nuestro país las mujeres migrantes están muy dentro, ¿cierto? Y también las mujeres indígenas, las mujeres del mundo rural. No es lo mismo tener 35 grados en tu ciudad si tienes aire acondicionado que si vives en una casucha con techo de zinc. No es lo mismo abrir el grifo y tener agua a tener que esperar 2 o 3 veces a la semana que llegue un camión aljibe para tener agua y ahí decidir qué hacer. Nosotras, por ejemplo, hemos querido muchísimo visibilizar los efectos de la escasez hídrica también en estos cuerpos feminizados. Por ejemplo, nunca se habla de la relación entre agua, menstruación, claro, y amamantar. O sea, hay compañeras que tienen que elegir en tomar agua, regar o lavar, o mujeres que están menstruando que no pueden, podríamos decir, ocuparse higiénicamente sus corporalidades porque no tienen agua y tienen que decidir. Entonces, ahí hay situaciones extremas. O en chicas que dejan de ir al colegio por esa razón. Pero por supuesto, o en Santiago mucha gente desconoce, tenemos microbasurales que han sido tapados y hecho parque que luego emiten intoxicaciones y son en sectores populares. Piensa tú,
por lo menos 4 o 5 picos de intoxicación en la zona de Quintero Puchuncaví. La mayoría de las personas que van a buscar las niñas son las madres, las hermanas, las abuelas, porque históricamente hemos estado vinculadas a los cuidados, y en esta afectación, producto de la contaminación atmosférica, hace que aún aumente más. Yo recuerdo un trabajo maravilloso que siempre recomiendo de la Fundación Sol, que habló de la pobreza de tiempo de las mujeres. Las mujeres, niñas y disidencias en territorios extractivistas son aún más pobres de tiempo. Claro. Claro que sí, porque hay más cosas de las que ocuparse, ¿no? Absolutamente. Hay más, y bueno, pensábamos, iba a decir, hay más incendios que apagar. Y a propósito de eso mismo, si hacemos, no es muy difícil, ¿cierto? Hoy día hacer la contabilidad y van a estar ahí los datos, ¿no? De la mayoría de las personas afectadas por los incendios en la quinta región son mujeres. Mujeres adultas, niñas, migrantes. Tuvimos el caso también de muchas mujeres de organizaciones, tanto mapuche como aymara, que han tomado mucha fuerza en la región de Valparaíso con sus casas quemadas. Entonces, nuevamente, porque claro, si tú ves la mayoría de las zonas, tanto de Viña del Mar como de Quilpué, eran muchas tomas de terreno o viviendas populares, y en esos espacios quienes gestionan la vida tienden a ser estas mujeres. Entonces, los cuerpos desechables, como tú dices, no son de todas las mujeres, pero además no son de todas las generaciones, tienden a ser las adultas mayores. Sí. Y así como también las niñas. Hay muchos casos de niñeces que murieron en el incendio, que es tremendo. Y por eso es importante seguir movilizados, ¿no? Porque, de nuevo, somos capaces, yo digo desde los feminismos, desde el lugar donde una está, ¿no? Decir, hemos avanzado en cosas y tenemos cosas que celebrar. Pero también las demandas son muchas, porque la inequidad es histórica y profunda. Sí. Y por eso les invitamos hoy día a que puedan participar de las distintas actividades y la que está sucediendo ahora mismo en la entrada del GAM. Si ustedes andan por el centro, acérquense al GAM, porque está esta acción feminista anti-extractivista por el Día Internacional de las Mujeres. Francisca, ¿qué es lo que está pasando exactamente? ¿Cuál es el plan para esta mañana? A ver, estamos en este momento pintando un lienzo que justamente con esta consigna. Además, el GAM ha sido históricamente un centro neurálgico de la movilización y la movilización feminista de las disidencias. Luego de eso vamos a dar la palabra en micrófono abierto, va a participar la Acción Global Feminista por Palestina, porque también hemos vinculado el genocidio con el ecocidio, lo que está aconteciendo en Palestina. Por ejemplo, no hay acceso al 100% del agua potable en Palestina. Estamos hablando de eso. Históricamente, una empresa nacional, Mekorot, israelita, que al mismo tiempo es una empresa que asesora a grupos económicos que han privatizado el agua en Chile. Entonces, el tema de Palestina para nosotros también es muy importante, solidaridad. Y haciendo una cordelada con los rostros de las mujeres, las niñas, las disidencias que tanto han muerto en términos de estos femicidios empresariales. Macarena Valdés, luchando por su territorio en Traquín-Paquipulli, o Emilia Bau, en la zona también del lago Riñihue, en la cercanía de Panguipulli, que también fue asesinada, chica trans. Entonces ahí estamos haciendo esa cordelada, pero contarte que el GAM hoy va a estar muy movido. Después, a mediodía, el colectivo Cuecasola va a estar danzando. Después, a las 3 de la tarde, van a haber distintas colectivas de mujeres y disidencias tocando música. Entonces va a ser una jornada de mucha movilización en todo ese sector. Bueno, ustedes pueden llegar desde ahora ya. Mientras hablamos con Francisca, ya está ahí el grupo trabajando en esta acción feminista anti-extractivista por el Día Internacional de las Mujeres, porque hay que reconocer, como hablábamos, todas las inequidades y desigualdades económicas que existen en nuestras sociedades. Las consecuencias más brutales las viven mujeres. Fin. Eso es como el dato, sí, está súper, en la base. Es súper establecido. Y la otra cosa que me parece importante contar, Francisca, y también hacer la invitación, ¿no? Porque sabemos que hay muchas mujeres que nos están escuchando hoy día y que dicen, yo voy a la marcha, pero yo no participo, no tengo un grupo, no tengo un colectivo, ¿no? E invitarlas a sumarse, no es necesario militar. Sí, además yo siempre digo, por ejemplo, en la Asamblea de Mujeres y Disidencia, bueno, no soy ya del Comité Socioambiental del 8M, pero participo, me articulo con las compañeras. De hecho, hicimos esta semana el renombrar las estaciones del metro. A nosotros nos tocó el Metro Loero, Macarena Valdés. Es decir, que las experiencias colectivas se gestionan desde distintas formas. O sea, nosotros reivindicamos mucho el que tú puedas participar en la Junta de Vecinos, pero el de hacer un grupo de música, un equipo de fútbol. O sea, la experiencia organizativa puede ser absolutamente diversa, y donde nuestra principal lucha es la transversalización de los feminismos. No necesariamente crear colectivos feministas, sino crear espacios colectivos donde el feminismo sea una arista principal y donde uno posicionarse. Yo admiro muchísimo, por ejemplo, lo que han hecho
mujeres en Colo-Colo, en el equipo de la Universidad de En las barras, Chile, claro. en las barras, ellas posicionando el tema de los feminicidios, de la violencia de género que ellas habitan. Entonces, ese es el llamado, a organizarse, pero también a encontrarse con la vecina, a encontrarse con esa compañera campesina o la comunidad del agua, donde hay varias mujeres que están organizadas en torno a ese bien común elemental. Entonces, ese es el llamado, a organizarnos, pero también a rescatar las distintas expresiones de organización colectiva, que insisto, puede ser desde la música, el fútbol, desde el tejido, el cuidado de las semillas, o simplemente un grupo de amigas como un espacio de politización. Absolutamente, y además yo sé que hay muchos grupos de amigas que se están organizando Sí. hoy día para ir también en grupo, a encontrarse, acompañarse. La invitación que les estamos haciendo es que desde ahora ya, desde esta hora, en el GAM ya hay actividades que van a estar a lo largo de todo el día y a las 6 es la convocatoria para la Sí. marcha. Y quiero hacer un llamado también, que es siempre importante, que los compañeros nos puedan aportar en el cuidado de las hijas, de los hijos, también en la colaboración del trabajo. Por suerte, en mi trabajo, por ejemplo, los varones están justamente reemplazando nuestras funciones de las compañeras desde, no sé, desde la docencia hasta las auxiliares. Entonces también ese llamado que hay un espacio de solidaridad que se gesta en los cuidados y un día como hoy es muy importante eso. Exactamente, si usted es varón y va a ir hacia allá y se está preguntando, bueno, entonces yo no podría ir a la marcha o no debería, puedo, no puedo, ¿cómo aporto? Bueno, aporte cuidando, ¿Sí? po. Haga ese trabajo y poniéndose a disposición, que es muy importante. Entonces, dejamos esa invitación hecha. Hemos conversado con Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, coordinadora feminista 8M. Muchas gracias, Muchas Francisca, por gracias por venir. la invitación y nos seguimos viendo. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Y continuamos en esta programación especial de 8M acá en Radio Universidad de Chile y por supuesto hay que hablar desde la casa también. No solamente nos interesa difundir y celebrar el trabajo de los feminismos y los activismos desde distintos lados, sino también celebrar, evaluar y también poner en evidencia, ¿no?, cuáles son los pendientes que tenemos como Universidad de Chile en términos de equidad de género. Y para hablar de todo aquello estamos con Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de nuestra Casa de Estudios. Carmen, como siempre, muy bienvenida a Radio Universidad de Chile, un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Bueno, sabemos, Carmen, que la Universidad de Chile viene trabajando en equidad de género hace muchos años, incluso antes del mayo 2018, y eso me parece importante marcarlo, ¿no? Y luego vamos a hablar de qué pasó después del mayo del 2018, pero hagamos un recorrido histórico. Tú has sido parte muy activa de esas propuestas que tienen que ver con igualdad de género al interior de la universidad. ¿Cuándo partieron y por qué? Bueno, la Chile tiene una tradición, digamos, una cierta historia, ¿no? Aquí estuvieron las primeras académicas, hay feministas destacadas, pero recién en 2013, por ahí fines de 2013, 2014, se armó una comisión de igualdad de género integrada por personas de los tres estamentos, eran puras voluntarias, no había nada institucionalizado, ¿no? Y esta comisión hizo un primer diagnóstico y dijo, así en síntesis, ¿no? Lo que pasa en Chile en materia de desigualdades y discriminaciones también pasa en la Chile. Y le recomendó a la universidad, esta comisión, armar un mecanismo institucional. O sea, decir, mira, no podemos seguir suponiendo que las universidades son ajenas, ¿no?, a las relaciones de género, aquí se reproducen también. Y entonces tenemos que actuar así decididamente, sistemáticamente, en fin. Y se armó al principio una pequeña oficina, yo siempre digo porque tenía un nombre rimbombante, se llamaba Oficina de Igualdad de Género, que en realidad era yo sola, ¿no?, y que tenía media jornada, pero bueno, tenía ese nombre por lo menos, ese titular, ¿no? Y desde ahí partimos, el 2014, con un primer diagnóstico eh, que en realidad no mostró nada nuevo en el sentido, digamos, más bien reafirmó lo que ya suponíamos, ¿no? Y es que en la Chile habían brechas salariales en desmedro de las mujeres, que accedían mucho menos a los niveles directivos las mujeres, que habían también discriminaciones, violencia, en fin. Entonces, de ahí se partió diciendo tenemos que responder de manera concreta, no declarativa, a lo que está pasando. Y el camino que se tomó fue el hacer políticas universitarias, ¿no?, políticas para responder a estos problemas, que es como si uno lo pensara desde la gestión pública, digamos, es como hacer políticas públicas, pero en el ámbito universitario. Y las primeras que se formularon fue una política de prevención del acoso sexual y de la violencia de género, una política de corresponsabilidad social para apoyar a todas las personas que trabajan en la universidad o estudian en la universidad y además tienen roles parentales y maternales. Y también se elaboró, se empezó a implementar un instructivo para el reconocimiento de nombre social de las personas trans. Entonces, cuando vino el Mayo Feminista, la Chile ya tenía andando, ¿no?, varias políticas, medidas, acciones que las habíamos hecho en conjunto con las propias estudiantes, ¿no? Entonces había mucha sintonía, a diferencia de otras universidades, ¿no?, en que hubo una verdadera confrontación, digamos. Acá fue un proceso súper interesante, toda la interpelación que hicieron las estudiantes principalmente, pero que tenía, como digo, que no entraba en contradicción con lo que se estaba haciendo. A mí me hacían broma, ¿no?, los colegas, que me decían que yo había escrito el petitorio junto con las estudiantes, ¿no? Justamente por eso, y yo les decía, es que no es extraño, pues si ya venimos trabajando juntas, claro, nosotras desde un ámbito institucional, ellas, ¿no es cierto?, desde el movimiento. Entonces sí, el movimiento lo que hizo fue profundizar, apurar lo que se venía haciendo. Sí, yo creo Y que de ahí para adelante, entonces ya se dieron pasos nuevos, yo creo más de mayor radicalidad, si tú quieres, porque se empezó a trabajar en una política integral de igualdad de género, ya no solamente para responder a problemas específicos,
como habían sido las primeras, sino una política integral, y nos empezamos a meter como en el corazón de la vida universitaria, ¿no? En la docencia, en la investigación, que son los huesos duros de roer, ¿no? Porque ahí es Exactamente. donde, claro, ahí, digamos, todo el mundo está de acuerdo en que hay que tener medidas de prevención de la violencia, ¿ya? Ahí no vas a tener, ¿no es cierto?, mayores detractores. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Queremos cambiar el currículum, ¿no? Y entonces ahí obviamente profesores y profesoras que durante muchos años han hecho sus cátedras y te dicen, ¿y por qué se van a meter en mi cátedra, no? Ujú. ¿Y qué se les ocurre a estas feministas? ¿Ah? No, se les pasa la mano. Entonces, bueno, ahí empezamos, como te digo, ya a hacer una política integral, y nos metimos en un proceso interesante de certificación, ¿no? En estándares de igualdad de género. ¿Por qué? Porque a las universidades les interesa mucho el prestigio, ¿no? El reconocimiento. Entonces dijimos, bueno, si queremos avanzar, ¿no? Pongámonos en esta lógica de hacer acciones, medidas en todas las áreas, que sean medidas, que sean verificables, ¿no? Que no sea puro discurso bonito, sino, ¿no?, cosas que se puedan mirar. Si la Chile se comprometió, por ejemplo, a aumentar los cursos sobre disidencias, ¿no?, sobre desigualdades de género, bueno, veamos cuántos cursos se están haciendo, efectivamente, ¿ah? Por ponerte un ejemplo. Entonces nos pusimos en ese proceso de certificación, y logramos, y esto no lo dice con harto orgullo, ¿no?, pero con cierto pudor también, ser la primera universidad de América Latina certificada en estándares de igualdad de género. Ujú. Nos certificó el TNUD. Pero hecho eso, la tarea recién empieza. Entonces nos certificamos y dijimos, bueno, ahora si ya tenemos esta base, hay que dar pasos más sustantivos, más significativos, y empezamos un nuevo proceso, que llamamos segunda fase, Ujú. ¿no? En eso hemos estado, así por hacer un recuento breve. Sí, bueno, antes de entrar a lo que significa esta segunda fase, yo quisiera detenerme en un elemento que es importante, ¿no? Y que yo creo que lo que hace las movilizaciones del 2018 es evidenciar, y yo creo que es algo que seguimos viviendo en términos culturales, tanto al interior de la universidad como fuera de ella, es que efectivamente es un tema cultural, ¿no? Y que a pesar de que podamos tener institucionalmente ciertos protocolos, ciertas reglas, incluso ciertas leyes, que definimos que bajo las cuales vamos a actuar, culturalmente siguen habiendo ruidos, ¿no? Y yo Así pensaba, por es. ejemplo, las denuncias, por ejemplo, de acoso o de situaciones impropias entre profesores y alumnas o entre compañeros, ¿cierto? Y compañeras, es algo que de alguna manera te dice, bueno, también vivimos en una cultura de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo Así es. trabajamos eso, no? Entonces hablemos también de la urgencia, a través de, por ejemplo, los cursos que tienen que ver con perspectiva de género, de ir transformando la manera en que habitamos la comunidad universitaria, ¿no? Y cómo ha sido para ustedes, Carmen, ese trabajo. Yo creo que tú pones un punto muy importante, Antonella, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado, de lo que yo llamo la autocomplacencia, Ujú. ¿ya? ¿En qué sentido? De que puede resultar paradojal, ¿ya? Si tú preguntas, ¿qué tenemos en la Chile? Yo te puedo hacer una larga lista, ¿ah? Políticas, protocolos, institucionalidad, comités, comisiones, cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Es como decir, tenemos un andamiaje, ¿no?, para enfrentar las desigualdades. Pero la situación, ¿no?, cultural, sociocultural, que es lo que motiva nuestro accionar, va modificándose muy lentamente, porque son cuestiones muy profundas, ¿no? Son cuestiones, entonces, por ejemplo, ¿no?, el tema de la violencia, yo creo que grafica muy bien esto que intento decir, Ujú. ¿ya? Efectivamente, nosotros tenemos una política con líneas de acción y hacemos todos los años, mira, todos los años, planes de capacitación, actividades de sensibilización, cursos de formación general, ya vuelvo a insistir como en una larga lista. Pero si uno se pregunta si efectivamente se han modificado, ¿no?, estas relaciones asimétricas de abuso, en fin, que hoy día las vemos más sutiles, pero siguen Sí. existiendo, ¿no? Entonces, es como que la tarea no concluye nunca. Tú logras una cosa, ¿no?, y tienes que inmediatamente dar el paso siguiente. Mira, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, Antonella,
eh, cómo se ha ido, entre comillas, desplazando, ¿no? el tema del foco de la violencia, porque al comienzo lo que más aparecían eran situaciones donde quienes agredían eran académicos a estudiantes mujeres. También había violencia entre estudiantes, ¿no? Pero aparecía, por lo menos simbólicamente, digamos, con más fuerza, esta figura del profesor, donde además, claro, hay una relación de poder, ¿no? Muy asimétrica. Y hemos visto que ese tipo de violencia, profesores, alumnas, se expresa menos. Por lo menos ahora estamos haciendo un estudio justamente para verificar estas hipótesis, ¿no? Pero sigue existiendo un nivel de violencia muy fuerte entre compañeros, entre jóvenes. Entonces, claro, yo que ya soy de otra generación, cuando uno tenía como una suerte de esperanza, ¿no? De que los jóvenes iban a dar relaciones distintas, más igualitarias. También es cierto que eso se da, pero la violencia entre compañeros, entre amigos, entre compañeros de clase, está muy presente. O sea, no hemos logrado romper esos códigos, Ahora, ¿no? igual Carmen, y les recuerdo que conversamos con Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, eso uno podría decir que es un contexto mundial, ¿no? Y de hecho, es como hay, probablemente conoces este dato de que muchos de los votantes de Milei, por ejemplo, son jóvenes neoconservadores que se sienten Sí, amenazados, y eso pasa con todas las ultraderechas en el mundo, ¿no? Que se sienten ujú, amenazados por estos avances, ¿cierto?, del feminismo y con este cuestionamiento que se hacen a las estructuras sociales que subyugan a las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso y cuáles son las medidas que quizás en esta segunda parte del el plan que tiene la Universidad de Chile hacia una igualdad de género real en nuestra manera de habitar la universidad? ¿Cómo hacemos para hacerle frente a eso, no? mira, yo creo que efectivamente estamos en un momento mundial, digamos, particularmente difícil, ¿no? De una arremetida conservadora que permea todas las estructuras, ¿no? Y también, aunque parezca paradojal, también a nuestros estudiantes, ¿no? Claro, y seguramente al mundo académico, y donde se mezcla con esto que tú dices, que también lo hemos constatado de alguna manera, que los propios avances de las mujeres se constituyen como en amenazas, ¿no? Ujú. Entonces empieza a haber una respuesta muy dura, y con todo este discurso contra la ideología de género, en fin, como que no se entiende que cuando nosotros avanzamos en igualdad finalmente ganamos todos, ¿no? Claro. Eso no se entiende, es como avanzan las mujeres en contra de los hombres, ¿no? Y entonces es como que el patriarcado se defiende con sus armas más duras, ¿no? Del ultraconservadurismo. Nosotros, claro, entendiendo que nuestro ámbito en la universidad no es todo el país, quisiéramos incidir más en todo el país, hemos hecho, yo diría, una apuesta súper fuerte que no es nada original, ¿no? Pero que es por la prevención y la formación. Porque ahí, si nosotros logramos desde la formación, ¿no? Ir cambiando las pautas culturales, ir haciendo que las personas problematicen el cómo nos relacionamos, que lo miren desde otro ángulo. Y en eso hemos estado, pero muy firmemente, con cursos de formación general, para que te digo la cantidad de actividades que hay, que hemos logrado la participación de estudiantes, ¿no? Y nos parece que lo que ocurre en esas instancias formativas es muy interesante, porque, mira, aunque parezca raro, claro, nosotras que llevamos tantos años en esto, se nos olvida, ¿no? Que hay un mundo para quien toda esta reflexión es ajena. Entonces, tú das un curso semestral, ¿no? Y estás todo el semestre, género, violencia, derechos humanos, y sobre todo los estudiantes, ¿no? Los estudiantes hombres nos dicen que nunca habían pensado en estas cosas. Y uno dice, pero ¿cómo? En el 2024, ¿no? Y efectivamente, y estamos hablando de gente joven. Yo, este mismo ejercicio que hacemos con académicos, porque también tenemos programas de formación docente para académicos, y también hacen la misma reflexión, ¿no? De decir, mira, no lo habíamos visto, no lo Ujú, habíamos entendido así, ujú, nunca nos lo planteamos. ujú. Entonces, claro, el esfuerzo de la formación tiene un problema, ¿no? Que es lento y que no es así de grandes coberturas. ¿Ah? Para eso se necesitarían programas desde el Ministerio de Educación, ¿no? Programas para todas las universidades,
Y para todos los colegios, y finalmente para todos los colegios, tiene que ver pero ahí donde yo creo que que ese es donde hay que poner el no, el énfasis. acento. Absolutamente. Y además también porque la batalla es cultural y Es cultural. aunque tengamos de nuevo protocolos y leyes, etcétera, si no entendemos, o sea, yo he hecho varios talleres en distintas instituciones y otros sobre violencia de género desde la perspectiva de la empatía. O sea, para explicarles a los hombres, miren, así nos sentimos, esto nos Claro, pasa. Cuando usted me dice un piropo y usted cree que me está haciendo un favor, la verdad es que esto es lo que sentimos desde este lado, ¿no? Y por supuesto hay un largo camino por recorrer y yo por supuesto celebro, yo soy muy orgullosa de ser parte de la Universidad de Chile como ex estudiante, como académica, como funcionaria, porque siento que estoy en una institución que por lo menos ve y está trabajando en aquello, ¿no? Y por supuesto Carmen Andrade ha sido un parte fundamental de este trabajo desde la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Antes de cerrar, Carmen, invitemos a nuestros auditores y auditoras para en un ratito más, a las 12:30 en la Casa Central, va a haber este acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Contemos qué es lo que va a estar pasando ahí. muy bien. Bueno, efectivamente tenemos nuestro acto como todos los años y lo que hacemos primero es una cuenta pública, ¿no? Le damos cuenta a la comunidad de lo que se ha hecho, también de los desafíos y también de los problemas, ¿no? Porque es una mirada sobre en qué estamos y cómo seguimos adelante. Y va a estar también una destacada académica, a quien queremos mucho, ¿no? Sonia Montesino, que va a ser la presentación de fondo, digamos, sobre el tema de los desafíos, ¿no? Que está enfrentando, que enfrentan los feminismos en el contexto actual, ¿no? Justamente haciéndonos cargo de lo que está pasando, y no podemos ignorar que se viene difícil, como dicen, ¿no? Ujú. Y bueno, después hay una actividad musical muy bonita, cierra la rectora, y así que esperamos tener a mucha gente de nuestra comunidad, ¿no? Acompañándonos, porque también es una suerte de momento en el cual reafirmamos nuestro compromiso, ¿no? También tiene ese sentido, sentido simbólico, ¿no? Claro que sí, y además siempre a mí no me deja de parecer emocionante, Carmen, y me imagino que para ti tú mucho más, que desde hace un par de años estas conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer sean presididas por una rectora. O sea, casi Así, 200 años. claro. Casi 200 años tenemos como universidad y que finalmente tengamos una mujer ahí. Además, aprovechamos felicitar a la rectora, que fue también destacada por Comunidad Mujer como una de las mujeres, una de las personalidades de este año. Así que, por supuesto, desde acá también nuestras felicitaciones. Entonces, hoy día, a las 12:30 en Casa Central, y esto es muy importante, siempre lo decimos desde la radio y queremos remarcarlo. Todos y todas y todes invitadas. No necesita usted ser alumno, funcionario o Yes. académico de la Universidad de Chile. Usted es parte de la Universidad de Chile por cuanto es parte de la comunidad de Chile. Fin. Esa es Muy bien. esa es la invitación. Así que si usted quiere, acérquese. Va a estar Sonia Montesino, Premio Nacional de Ciencias y Humanidades 2013, con este tema: Encrucijadas Universitarias, Agenda de Género, Igualdad y Contextos Políticos Culturales. Esto es abierto para todos quienes quieren acercarse en el Salón de Honor de Casa Central, que está ahí a la salida del Metro Universidad de Chile. Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande para ti. Sabemos que son días muy intensos, así que muchas gracias por Así hacerte es. estos minutos para Muy conversar bien. con nosotros. Dejamos ir a Bien. Carmen a las muchas actividades, partiendo por esta a las 12:30 de hoy día. Por supuesto, Radio Universidad de Chile sigue con una programación especial acompañando esta conmemoración y nosotros, el semáforo vuelve el próximo lunes a las 10. Que estén muy bien. Chao.